GoPro Hero 4 Black. Bueno, empezamos por abrir la carcasa esta que trae protectora de viaje, ¿eh? Y aquí tenemos la fabulosa camarita de GoPro. Esta es la Black Edition, es la gama alta de las últimas que han salido de GoPro. Con el tornillo de sujeción y sale eso carcasa. Aquí le he instalado yo una pequeña cuerda, que luego ya os enseñaré con detalle para aquí atar al pasador de la tapa. Para asegurar la cama, siempre asegurarla, aparte de soporte, asegurarla en otro sitio, porque puedes saltar el soporte y se quedaría aquí atada, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego os explicaré para qué sirve esto del peto, aquí detrás, que es velcro. La parte rugosa del velcro, la que pincha, autoadhesiva, se la he puesto aquí, luego lo explico. Bueno, aquí tenemos la cámara con su carcasa acuática, cerrada por detrás, para 40 metros de profundidad. Y aquí tenemos la pequeña camarita, que es una joya, ¿veis? Una camarita fenómena para deporte y todo tipo, incluso para grabar los vídeos de YouTube y todo, genial. Graba 4K y graba 1080 a 120 frames. Incluso ahora, al haberla actualizado, graba 720 a 240 frames. O sea, se pueden hacer cámaras lentas impresionantes con esta cámara. Aquí una pequeña pieza que es para aguantarla en su posición por el viaje. Aquí una zapata de sujeción de GoPro. Zapata de sujeción, anticoneada, con su tornillo correspondiente. Una zapata de sujeción, van aquí, entra aquí, y hace clac y se queda enganchada aquí. Bueno, a ver qué tal. Bueno, esto es la caja de GoPro. Viene con una caja que viene dentro de otra caja. Lo ponemos aquí, ¿vale? Aquí viene pegatina de GoPro, los cascos y etc. Todos los manuales de GoPro. Otro manual de usuario. Manual de usuario. ¿Y qué más? A ver, mira. Una tapa trasera. La tapa trasera perforada para que entre el sonido, porque en esta que va todo completamente cerrada no entra el sonido de la cámara. Se queda aislado completamente y se oye fatal. Esta es la cámara, la tapa trasera para la cámara, para que entre el sonido. ¿Vemos? Viene dos piezas que son para cambiar de posición la cámara, el soporte. Si el soporte queda así, pues puedes poner la cámara girada al contrario del soporte, para hacer cambio de posición de cámara. Luego trae una zapata en forma de J, que va muy bien porque te separa la cámara de algunos sitios donde puede tropezar la parte de atrás y no te deja moverla hacia adelante y hacia atrás. Para esto sirve este tipo de zapata. Bueno, estos son los soportes para la zapata. Vienen dos soportes. Viene uno que es curvo por abajo, para cascos y cosas curvas, vehículos o cualquier cosa que haga un poco de curvatura, con sus pegatinas 3M, que son bastante buenas. Y luego uno completamente plano, que es para superficies planas también con sus pegatinas. ¿Qué más trae esto aquí? Trae el cable del cargador, USB, cable de cargador, no es muy largo, es un cable cortito, con USB y con el otro USB para micro USB para cámara. Cargador, conectado al ordenador. Lo que no viene es el enchufe de pared, ese no viene, ese tendrías que buscar la vida y comprarlo aparte. Y luego viene la pequeña batería. Una pequeña batería de GoPro, 1160 mAh. Bueno, y aquí pues la bolsa donde lleva la batería. Y esta pequeña gomita que sirve para fijar la zapata cuando tenemos, por ejemplo, esta, una vez entra aquí, ¡clac! Pues esto sirve para fijar aquí atrás, para evitar que se abra por accidente, para evitar que se abra por accidente, va esta pequeña goma aquí que va sujeta con el tornillo, y va así. Aquí va esto así, y esto evitaría que esto se abriera con la pequeña goma esta.